noches para todas, para todos. Nuestra gratitud inmensa a Bernardo, a Luis, a Germán, a todo el equipo de Únete Colombia y a todos los que han hecho posible esta convocatoria. A mí me resulta particularmente emocionante y honroso poder presentar a Gloria. Tarea fácil, porque Gloria no necesita mucha presentación, entonces puedo hacer mi propia lectura de lo que muchos ya saben sobre Gloria. Una jovencita intrépida, audaz, se levantó en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud a cantar la tabla sobre lo que estaba pasando en materia de libertades, en materia de democracia, lo que nos estaba corriendo pierna arriba. Lo que hemos visto en los años siguientes es a Gloria Álvarez recorriéndose Iberoamérica, recorriéndose con una enorme valentía Iberoamérica, enfrentando los regímenes populistas con todas sus amenazas, enfrentando lo que ocurre cuando son interpelados esos regímenes, pródigos en el discurso y brutales en la represión. La hemos visto dando, junto con sus antiguos compañeros del movimiento cívico en Guatemala, la batalla para tumbar a un gobierno corrupto, y lo lograron, ustedes lo recordarán, en unas jornadas sobrecogedoras en América, cuando la gente en Guatemala, gracias a lo que habían hecho Gloria y sus compañeros del movimiento, tocaron la conciencia, salieron a las calles a decir lo que tantas veces queremos decir aquí en Colombia: no más corrupción, no más política para lucrar a quienes tienen el poder, no más política para afectar y para intimidar al pueblo. Después hemos visto a Gloria Álvarez de tú a tú con los presidentes amigos o complacientes con el socialismo del siglo XXI, o quienes tienen sus discursos justificatorios, confrontándolos y contándoles la otra cara de la moneda y diciéndoles la verdad. Primero que nada, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Perdón, el aire acondicionado a 15 grados centígrados y 38 grados afuera en Cartagena me mató la garganta, pero bien. El 2015 fue un año muy tumultuoso para Guatemala, entonces para mí era muy importante salir de esa gira en un solo, o sea, no estar yendo a Argentina, volviendo a Guatemala, yendo a Chile, volviendo a Guatemala. Entonces armé una gira de mes y medio que pasó por Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, y la última parada fue Colombia. Yo no había estado nunca más al sur de Nicaragua antes de eso. Obviamente estudié Relaciones Internacionales y Ciencia Política, y una cosa pues es lo que uno estudia, y tengo abuelos cubanos, tengo un abuelo húngaro, sé lo que es el comunismo por lo que ellos me comentaban, pero no hay nada como ir a ver uno con sus propios ojos lo que toda la vida estudió, ¿no? Y de las grandes lecciones que me quedó de ese viaje fue ir a Caracas, ¿verdad? E ir a ver lo que estaba pasando, porque eso me reconfirmó que sí, que lo que yo estaba peleando era lo correcto. O sea, el que realmente le indigna la pobreza, el que realmente le indigna la corrupción, lo que debería de hacer es poner su cerebro hacia eso. Pero el joven, sí, muy indignado por la pobreza, pero no se sienta a estudiar economía, no se sienta a estudiar historia. Se pone la remerita del Che y sale a las calles y revolución y ya está, y eso no nos va a llevar a ningún lado. El joven que realmente está comprometido con la pobreza, que realmente le duele en su corazón, entonces eventualmente le va a meter cabeza al tema y se va a poner a investigar y se va a poner a estudiar, porque si todos aprendiéramos en pellejo ajeno, pues los chinos hubieran aprendido los soviéticos, y los cubanos hubieran aprendido los chinos y de los soviéticos, y los venezolanos hubieran aprendido los cubanos de los chinos y los soviéticos, y los colombianos hubieran aprendido de los venezolanos y los cubanos y los chinos y los soviéticos. Eso es así, pero nadie aprende en pellejo ajeno, y solo las personas que tienen la visión suficiente como para ver que las cosas se vienen mal son las que sobreviven, y yo soy literalmente producto de eso. Si mi familia se hubiera quedado peleando en Cuba, yo no existiría, y si mi abuelo se hubiera quedado peleando contra los soviéticos en Hungría, tampoco. Entonces lo que pasa es que llega un punto donde uno, si no hace la batalla de las ideas a tiempo, se va a tener que largar, porque no va a poder salvar su país.
Entonces, con estos trabajos literarios, yo espero contribuir a que, si no esta generación, pues alguna vez en América Latina se dé cuenta que el mejor precedente para nuestro futuro es nuestro pasado, y que no se trata de, o sea, las soluciones están ahí, y la gente te dice, no, pero es que hacer cambios toma mucho tiempo. Mentira. ¿Cuánto tiempo toma tomar una decisión? Yo siempre pregunto esto: ¿cuánto tiempo le toma a una mujer abrir el closet y decidir qué se va a poner en la mañana? Pues a unas les toma 3 horas, a otras 5 minutos. ¿Cuánto tiempo le toma a un hombre decidir si se va por esta calle o por esta para llegar al trabajo? Realmente las decisiones se toman en segundos, pero si uno no tiene la valentía y los pantalones para tomarlas, se puede pasar toda la vida sin tomarlas. Entonces, a mí, cuando la gente me dice, no, es que esos cambios toman décadas, mentira. Las decisiones se toman en segundos, y cuando uno ya sabe lo que tiene que hacer, pues entonces, como decía Einstein, locura es no hacerlo y seguir pretendiendo que haciendo lo mismo va a cambiar la cosa, ¿verdad? Cuando uno repasa hoy lo que está pasando en la política colombiana, en una cantidad de encuestas, casi invariablemente aparece Gustavo Petro o de primero, o de segundo, o de tercero. Muchos dicen, no, estén tranquilos porque este péndulo ya está regresando. El régimen en Venezuela, que no se ha caído, que no se cae, que cada día es más brutal, está totalmente desprestigiado. Macri ganó en Argentina. En Ecuador hay un quiebre frente a Correa. Entonces, tranquilos que ese péndulo se está devolviendo. En Colombia eso no va a pasar. Te pregunto, ahora que has estado tantos días en Colombia, ¿cómo entender ese fenómeno aquí con el protagonista de tu carátula? Gracias. Bueno, primero hay que entender que el latinoamericano cree que vivimos en monarquía, ¿verdad? Y que con quitar al presidente, mágicamente el presidente es el mago Merlín y sube el nuevo presidente y con su varita mágica todo cambia. No vivimos en una monarquía, vivimos en una república. Tenemos 3 poderes que en teoría deberían de ser independientes, no lo son, y con cambiar de presidente no se cambia nada, ¿ok? El argentino que creyó que porque listo, escogía Macri, viste, ya no va a haber corrupción, ya no va a haber kirchnerismo, está súper equivocado, porque Macri llega a la cúpula de todo un aparataje corrupto que está enquistado en todos los aparatos del Estado. Entonces, el problema del latinoamericano es que creemos que con cambiar de presidente va a llegar el mago Merlín y con su varita mágica va a solucionar todo. El problema de los países latinoamericanos empieza en sus constituciones incongruentes. Constituciones que lo que te garantizan en unos artículos te lo quitan en otros. Y cuando esas constituciones son congruentes, como era la constitución de Alberdi de Argentina o la constitución colombiana, pues entonces resulta que le hacen algún barullo o alguna reforma o le meten unos acuerdos supraconstitucionales para entonces desbaratarlas, ¿verdad? Entonces, cuando nuestras constituciones tienen reglas incongruentes, es como que en un partido de fútbol el árbitro no dé reglas del juego que sean parejas para ambos equipos. Es como que un árbitro en un partido de fútbol diga, a ver, el equipo A mete goles en la portería B y el equipo B mete goles en la portería A. Pero si el equipo A quiere meter goles en la portería A y el equipo B quiere meter goles en la portería B, no pasa nada. Así de absurdas son las reglas constitucionales de América Latina. Garantizamos la propiedad privada, pero permitimos la expropiación. Garantizamos el derecho a la vida, pero luego queremos hacer leyes contra el femicidio. Perdón, pero la vida no también incluye a las mujeres. Sí, pero es que matar mujeres es más malo, entonces ley del femicidio. Y tenemos una legislorrea que, como bien decían los antiguos romanos, mientras más leyes, más corrupto el Estado. Entonces, ahí está nuestro problema fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos constituciones incongruentes, reglas del juego que nadie comprende, y eso se traslada a organismos judiciales que no son parejos, que son discrecionales. Y entonces la justicia es relativa y es arbitraria y depende de quién está en el poder, ¿sí? Por ejemplo, en Guatemala, que tenemos a Iván Velázquez, pues entonces se persigue a los que a Iván Velázquez le cae mal, y a los que a Iván Velázquez les cae bien, no se persigue. Después de eso tienes un legislativo que no va a poder hacer leyes ordinarias congruentes porque no tiene una base constitucional congruente.
Y ya por último está el ejecutivo. Si el cuate solo está para llegar a ejecutar lo que las reglas del juego deberían de dictar. Pero en América Latina, obsesionados con quién va a ser el próximo presidente. Entonces no llegamos a ningún lado, ¿no? Y lo que está pasando en Ecuador, pues hay teorías de conspiración que dicen que todo esto está planeado por Correa, que realmente lo que Lenín Moreno está haciendo es decir, sí, el libre mercado, sí, abramos fronteras, porque Correa dejó un Ecuador con una deuda cuatriplicada de 10.000 millones de dólares a 40.000 millones de dólares, aplicando la economía keynesiana, cuando el mismo Keynes decía, es que a la larga todos vamos a estar muertos, entonces ¿qué importa? Hagamos piñata inflacionaria. Tratemos un tema puntual que me parece, es cómo acabar con el populismo de Venezuela. Allá nada ha funcionado contra el populismo. A mí me gustaría que ahondáramos ese tema, cómo atacar el populismo en Venezuela. En la fila siguiente. En Venezuela se ha intentado de todo quizá, pero lo que no se ha intentado es dar la batalla de las ideas de una manera frontal. Para mí el gran problema de Venezuela es que perdió élites que tuvieran los pantalones y el coraje de defender la propiedad privada, la vida y la libertad. Su oposición es socialista, no tengo yo que decírselos. Leopoldo López pertenece a la Internacional Socialista, Lilian Tintori ha dicho varias veces que es socialista, y la única mujer que defiende el libre mercado es María Corina Machado, a la cual yo personalmente he instado a que abandone la MUD, porque es como tener a una mujer con muchos pantalones diciendo lo que hay que decir, arrastrada por un montón de mediocres que creen que no se pueden ganar elecciones si no venden socialismo, porque eso es lo que la gente quiere oír. En Venezuela, quienes abandonaron la batalla de las ideas fueron sus élites. Yo siempre pongo de ejemplo la canción de Franco De Vita de No Basta, de los años 90. Creo que es una canción profética que venía prediciendo la podredumbre de una sociedad venezolana, donde sus élites se encargaron de no enseñarle a los niños y a los jóvenes que venían el valor de las ideas, del intelecto, de los principios morales, y se encargaron de atiborrarlos de cosas materiales, de llevarlos a Miami y a Europa, mientras el país era un caldo de cultivo de hartazgos sociales. Si en Venezuela no existen personas que estén dispuestas a dar la batalla de las ideas, va a ser muy difícil. Incluso hoy por hoy hay gente que te dice que el problema es Chávez, no Maduro. Que el problema es Maduro, no Chávez, cuando realmente viniera quien viniera, era la bomba que Chávez cosechó. Si no hay claridad de las ideas en las élites, menos la va a haber en las masas. Y ese es el problema para mí de Venezuela. ¿Qué hacer? No sé. La verdad que lo que está pasando en Venezuela no tiene precedentes. Hace 3 meses, cuando Nicolás Maduro disolvió la Asamblea Nacional, yo saqué un video diciéndole a los venezolanos, si yo estuviera en sus zapatos, yo me iría, porque yo creo que llega un punto donde uno tiene que decidir o su vida o su patria. Y yo, personalmente, mi vida, que es lo único que tengo control. Y mucha gente me dijo, ¿pero cómo les puedes decir eso? Bueno, perdón, pero es que es muy rico ser Ricky Martin y estar desde afuera diciendo, sí, venezolanos, vayan a pelear, cuando no sos tú el que está pasando hambre y el que no tiene medicinas. O sea, yo admiro, y cada quien sabrá hasta dónde decir, ya basta, pero yo personalmente creo que la vida y la dignidad del individuo es lo primordial. Y Venezuela ahorita mismo es un campo de concentración, es la peor crisis humanitaria que se está viviendo en el siglo XXI, y no es justo para nadie estar sufriendo esas consecuencias. Pero lo más triste es escuchar a esas élites venezolanas graduadas de Yale y de Harvard y, no, marico, si es que el problema no es el socialismo, el problema es la corrupción. No, es que el problema es que el socialismo fomenta la corrupción. Entonces, si no hay en Venezuela gente que esté dispuesta a defender la libertad de mercado, al individuo como la minoría más pequeña que hay, a la propiedad privada, que no es más que el derecho al fruto del sudor de tu frente, entonces sí no van a tener manera de salir. Y yo lucho porque en Guatemala, Venezuela está financiando conversatorios. La vez pasada me tuve que ir a dar en la madre en la universidad estatal, porque con mis impuestos y los de los guatemaltecos estaban haciendo un conversatorio para lavarle la cara a la dictadura venezolana, y no querían darle voz, y no se la dieron, aunque lo prometieron por escrito, no se la dieron a la oposición venezolana. Entonces sí es grave
porque se están infiltrando en otros países, vendiendo esto como que si Venezuela fuera lo máximo, y no lo es. Entonces, para no tener que recurrir a abandonar el país, hay que saber dar la batalla de las ideas a tiempo. Y la batalla de las ideas se da en las redes sociales, en la mesa del almuerzo con la familia, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en demandar que a nuestros hijos, sobre todo si estamos pagando colegios caros y privados, no les anden enseñando a ser el próximo mamerto del siglo XXI, porque lo peor que está pasando en América Latina, y gracias, es que la verdad es que en los colegios privados y caros, ay sí, redistribución, socialismo, justicia, o sea, los mismos empresarios están financiando a la generación que les va a poner la soga al cuello. Buenas noches, mi nombre es Albert Medina, perseguido político venezolano. ¿Cómo estás, Gloria? Un placer porque compartimos muchas ideas a pesar de que fui educado con otras. Para mí es preocupante como venezolano, o colombo venezolano, que siempre he dicho que me identifico mucho con este país, la realidad social que está viviendo ahorita Colombia. ¿Qué consejo nos das a los que ya vivimos en Venezuela lo que está pasando naturalmente y que por instinto individual pues migramos? ¿Qué consejo nos das para de verdad llevar una batalla en contra de todos estos tipos de pensamientos e ideologías? Y sobre todo, ¿qué mensaje le das a la juventud que no solamente es de izquierda, sino mamertísima, como dicen aquí, con todo el respeto? Focalmente, ¿cuál es tu consejo? Gracias, Albert. Para dar la batalla de las ideas, mensaje a la juventud. Lo primero que tienen que hacer es contratar a los mismos publicistas, a los que contratan para hacer campañas para sus productos, y hacer una campaña y ver cómo transforman esa manipulación del lenguaje, donde los acuerdos de La Habana lo volvieron sinónimo de paz. ¿Ok? Con hashtags, con fotos, con memes, con tweets, con debates, con todo lo que sea necesario. Tienen a los publicistas, venden desde lipsticks hasta gaseosas de maneras ingeniosas. Armen esfuerzos para hacer una campaña publicitaria masiva donde acuerdos de La Habana y paz no sean sinónimos. Y segundo, inviten a esos mamertos colombianos a cruzarse la frontera y a irse a Venezuela. ¿Alguien ha hecho el cálculo económico de cuánto cuesta sacar a un venezolano de Venezuela? Porque se podría incluso hacer una campaña de intercambiamos a un venezolano que quiere vivir en libertad por un mamerto que quiere vivir en socialismo. Con 5 jóvenes que se apunten, con 5 que se apunten a decir, bueno, yo me atrevo a vivir en Venezuela, y les pongas una GoPro como esas y que graben sus experiencias, ya es algo. No hay peor intento que el que no se hace. Entonces por ahí va la cosa. Y otro de los temas que también vendría a cambiar la temática en el pozo es empezar a decir, bueno, ahora que las FARC quieren ser transparentes y limpias y legales, hablemos de legalizar las drogas, y que las FARC empiecen a pagar impuestos y que se vuelvan empresarias, y que nos digan a dónde está yendo ese dinero, porque mientras ese dinero sea ilegal, financia cualquier cosa y nadie nos enteramos. Entonces para mí esas 3 son estrategias comunicacionales fáciles, baratas, que se pueden implementar desde ya y que van a tener un gran impacto. Buenas noches, Gloria. Juan Carlos Nates, mi nombre, encantado. ¿Qué tal? Hablaban de los 25 millones de jóvenes que hay en Colombia. Yo quisiera hablar de los 25, 30 o 35, 40 pobres que hay en Colombia. Y a mí me preocupa más los 40 millones de pobres que los 25 millones de jóvenes educados o en proceso de educación que hay. Porque finalmente ese es el caldo de cultivo que tiene hoy el socialismo del siglo XXI para exponer sus ideas y desarrollarlas e implementar sus estrategias. Desafortunadamente no todos tienen el espacio que tenemos nosotros hoy, la oportunidad de escuchar tus ideas, tus conceptos, de compartirlos y recalcar una vez más pues, las ideas que consideramos son las que convienen al desarrollo del país. La realidad es que las personas de provincia en Colombia, las personas realmente pobres en Colombia,
este mensaje no les llega. ¿Cómo podemos hacer para que en este debate electoral que se avecina podamos llegar con las estrategias suficientes necesarias y los mensajes contundentes desde el punto de vista del partido que planteaste, si lo quieres plantear así, o de las ideas que estamos aquí promoviendo, ¿sí? Para que tengan eco y podamos compensar el mensaje que está llevando la izquierda radical que nos preocupa a donde realmente está el problema en Colombia, que no somos nosotros, no son los colegios, que tú hablas de grandes costos de matrícula, esa somos la minoría. Me preocupa es la realidad de Colombia. ¿Cómo llevamos la estrategia? ¿Cuál es la estrategia y qué nos propones en el mensaje para llegar allá? 40 millones de pobres. La mayor desigualdad injusta para la gente pobre es la desigualdad de la ley. En América Latina, si vos naces de cierta clase para abajo, tu derecho a la vida no vale nada. Si te cachan en un crimen, te podrís en la cárcel porque no tenés dinero para pagarle coima a un abogado. Y la desigualdad ante la ley es lo que fomenta que la gente pobre nunca tenga oportunidades. La gente que agarra sus cosas y se va a Estados Unidos no se va a que papá gobierno les regale las cosas, se va a que los dejen en paz y a trabajar, porque la garantía que tienen es que aunque ellos sean jardineros y Bill Gates sea Bill Gates, a la hora de cometer un crimen o violar la ley, a Bill Gates y al jardinero se les va a tratar por igual. Obviamente Estados Unidos ya no es el Estados Unidos de los Founding Fathers con un gobierno limitado, tienen una deuda de 20 trillones de dólares, han hecho crecer el Estado federal de una manera absurda, han metido el socialismo en sus instituciones, sí, pero aún y con todo eso siguen funcionando mejor. Claro, la gente pobre no es que se atraviesa el desierto y baja los canastos y dice, finalmente, una república donde mi vida, mi libertad y mi propiedad privada van a ser garantizadas, donde mi derecho a la búsqueda de la felicidad va a ser respetado, un gobierno limitado. No, la gente pobre no tiene esa capacidad analítica como para comprender por qué es que en Estados Unidos las cuestiones sí funcionan y aquí no. Por mucho que ellos entienden es porque allá hay polvos mágicos que hacen todo funcionar y aquí no, o sea, da igual. Pero la gente no es tonta, ni mucho menos la gente pobre. Asumir que un burócrata sentado en una oficina sabe mejor que la gente pobre qué es lo que tiene que comprar, vender, a qué precios hay que ponerle las cosas, es una gran arrogancia. Y es una arrogancia por parte de los socialistas estatistas que lo quieren regular todo. Yo confío 1000 veces más en el individuo en libertad que en el burócrata con poder absoluto. Entonces, esa gente en pobreza, sí, es verdad, ellos ponen los votos, pero la lógica es la misma. El pobre vende su voto por una gallina, el empresario por un privilegio. Y si al empresario lo pones en pobreza, la lógica sería la misma, vendería su voto por una gallina. Y si al pobre lo pones de empresario, vendería su voto por un privilegio, un proteccionismo. Lo que pasa es que vendemos nuestros valores de acuerdo a nuestras necesidades en ese momento. Pero decir que la gente pobre es la culpable de que estemos como estamos me parece una gran injusticia. Yo no le puedo pedir a una señora que tiene 3 trabajos, que tiene que sacar a 5 niños adelante, que encima se echa al hombro a hacer patria. Las que tienen que hacer patria son las élites, porque las gradas en un país se barren de arriba para abajo. Y las élites no solo son las élites económicas, son las élites académicas, artistas, deportivas, intelectuales, religiosas, familiares. ¿Qué está diciendo Shakira? ¿Qué está diciendo Carlos Vives? ¿Qué está diciendo el pibe Valderrama? Porque esa es la gente que las masas oyen. Y las masas siguen líderes. Y cuando esos líderes dicen, sí, chamo, el socialismo, y viven en las comodidades, entonces las masas van a seguir esos liderazgos. Entonces, si realmente nos importa la pobreza, lo que debemos procurar es igualdad ante la ley y no dejarnos envenenar por ese falso dilema de la igualdad material. La tesis de la igualdad material es que si todos tuviéramos la misma cantidad de objetos, la maldad desaparecería del mundo, ¿cierto? Si todos tuviéramos chunches, todos seríamos éticos. Bueno, y si eso es verdad, ¿por qué hay gente millonaria que viola la vida, la libertad y la propiedad todos los días? Como el caso de los narcos.
y porque hay gente súper pobre que nunca en su vida ha violado el derecho individual de alguien más. Entonces, para mí esa tesis de que la igualdad de objetos va a acabar con la maldad en el mundo, no me la trago. Es la igualdad ante la ley la única que permite que las reglas del juego sean parejas para todos. Y entonces ya dependerá de ti. Ahora, dicho esto, en un sistema libertario como una república y libre mercado, esto no es el Edén, ¿ok? Porque la gente tiene el cerebro tan lavado con el socialismo que quieren que uno les venda un Edén. O sea, si no es el paraíso terrenal del socialismo, ¿cuál es el paraíso que vos me vendés, Gloria? No, yo no te vendo un paraíso, yo te vendo la realidad. Y la realidad es que en una república igual va a haber corruptos, va a haber asesinos, va a haber violadores, porque la maldad es inherente al ser humano independientemente de que el sistema viva. Lo que la república te garantiza es castigo certero para el individuo que violó los derechos individuales de otro individuo y que él sea el responsable de eso, no el resto de la sociedad. Para mí, el que realmente quiere acabar con la pobreza, lo que desea es que cada cual aprenda a pararse en sus propios pies. Y en América Latina, mientras el subsuelo sea monopolio del Estado y la gente no tenga titularidad de su propiedad, mientras a la gente pobre se le viole su propiedad todos los días, asaltándola y robándola, y no hay un sistema de justicia, por más que esa gente pobre trabaje, no va a poder ahorrar y no va a poder salir adelante. Y mientras en América Latina seamos reacios a la libertad del mercado absoluta, esa gente va a seguir sumida en la pobreza. Y los que están en contra de eso no son los pobres, son las élites que te dicen sí, libre mercado, pero no para mi empresa, porque yo sí soy geoestratégico para Colombia y necesito mi proteccionismo. Entonces, para mí, son las élites a las que hay que ponerles la revisión, y a la gente pobre, igualdad ante la ley, que es para mí lo más justo de todo. Buenas noches, mi nombre es Pedro Hernández. La pregunta es la siguiente: todos conocemos que el populismo comunista normalmente se vale de mentiras como la erradicación de la pobreza, cuando todos sabemos que si suben al poder multiplican los pobres para poderlos humillar. Hablan de democracia, cuando suben al poder lo primero que acaba es la democracia. Hablan de libertad y lo primero que aniquilan es cuando llegan al poder la libertad. ¿Qué recomendaciones daba en su experiencia en Guatemala? Nosotros somos los que ganamos el no y nos lo arrebataron. Allá sucedió algo parecido. Entonces, ¿qué experiencia nos da usted después de tantos años de estar cegado por esa situación para nosotros que somos los que estamos en esa situación? La democracia. Tenemos una obsesión en América Latina con la democracia, como que fuera después del socialismo, es la utopía, ¿verdad? Miren, la democracia no es más que la voluntad de las mayorías, ¿sí? El 51% haciendo lo que le dé la gana con el otro 48%. La democracia por sí sola no te garantiza el respeto al individuo, ni a sus derechos. En una democracia pura y dura, si el 51% vota para matar a alguien, a esa persona se la mata, se le expropia y se acaba todo. Y son las élites, nuevamente, los graduados de Harvard, de Yale, los que vivieron en Lynn, en Europa. Ay, la democracia no nos va a sacar del hoyo. La democracia necesita, es como una cara de la moneda, pero la otra cara de la moneda es la república. Estado de Derecho, el individuo como la minoría más pequeña que hay, el debido proceso. Porque entonces ahí sí, cuando viene la democracia y la mayoría vota por asesinar a alguien, entra la república y dice, no, momentito, aquí se respeta al individuo y se le hace un debido proceso antes de venir y matarlo. Entonces, ojo con ese término, porque no es la panacea y no nos va a sacar de los apuros en los que estamos. Por eso es que la gente dice, bueno, pero si los venezolanos votaron por Chávez, ahora que se aguanten. Buenas noches, Gloria. Un gusto en conocerte. Mi nombre es Daniel Galeano. Creo que alguna vez nos hemos saludado por las redes. Ya, pues obviamente, los otros invitados te han hecho preguntas que para ti son muy familiares. Mi pregunta específicamente tiene que ver con algo a lo que nosotros fuimos convocados esta noche.
y es que esta es la siguiente pregunta. Dice, a nivel económico, ¿cuál es el sistema para hacer obras civiles en un país y no darle tanta participación al Estado? Ya que estamos en contra de la estatización, en esa medida, tanto puede ser de la estatización a nivel de la derecha o a nivel de la izquierda con el socialismo del siglo XXI. Gracias. ¿Cuál es el sistema para hacer obras civiles sin estatización? El mercado. Las primeras grandes obras de infraestructura del mundo fueron privadas. El metro de Nueva York, el metro de Londres, carreteras, eran privados, ferrocarriles. De hecho, en todo, lo privado funciona mejor que lo público porque lo que es de todos nadie lo cuida. Y sale más caro y sale sobrevalorado. La universidad más cara de Guatemala es la estatal. Graduar a un estudiante de la universidad estatal es 7 veces más caro que de la universidad privada más cara por los costos burocráticos. Entonces, ¿quién va a construir las carreteras si no el gobierno? La gente que las va a necesitar y la que esté dispuesta a pagar por ellos. Hola, Gloria. Mi nombre es Andrés y te hablo como un libertario y quería hacerte una crítica. Me parece, he leído todos tus libros y me parece que en el libro del que estabas hablando ahorita criticas mucho las izquierdas de toda Latinoamérica y eso me parece muy bien, pero creo que te hace falta más crítica a las derechas colombianas. Cuando estamos hablando de los libertarios, somos personas que no queremos varias cosas que existen en Colombia que partidos de derecha promueven, tales como su apego a la religiosidad, digamos, el salario mínimo, la tasa de usura, cosas que en verdad no dejan que el mercado fluctúe libremente. Entonces, más que la pregunta viene es ¿por qué solo criticas a las izquierdas? Y aquí en Colombia no hemos hasta ahora tenido un gobierno de izquierda del todo, pero las derechas, pero lo que llamamos aquí en derechas colombianas, no las criticaste. Crítica a las derechas colombianas. A ver, estoy trabajando en un tercer libro que se va a llamar ¿Cómo hablar con un conservador? Porque creo que el grave error, empezando por Milton Friedman, que hemos cometido los libertarios o liberales, es que para hacer política pragmática hemos tenido que escoger entre aliarnos con la derecha o la izquierda, y obviamente por cuestiones de free market, porque creemos que la economía libre eventualmente nos lleva a libertades individuales, hemos escogido aliarnos, digo, como rama ideológica a las derechas, y al final lo que nos ha pasado es que las derechas nos paran imponiendo su agenda. Entonces sí creo que es necesario que los libertarios nos dividamos, así como lo estamos haciendo del socialismo, de las derechas latinoamericanas. Pero sí era estratégico empezar con el socialismo del siglo XXI como el origen de los discursos populistas en la región, porque todo este discurso de ser el Santa Claus con el dinero del pueblo y ofrecer cosas gratis empezó con el Foro de Sao Paulo como una estrategia del socialismo del siglo XXI después del colapso de la Unión Soviética. Claro, las derechas latinoamericanas que gobernaron durante los años 90 perdieron una gran oportunidad, que era la de realmente implementar libre mercado en nuestros países, y lo que implementaron fue mercado para sus cuates, y eso produjo hartazgos sociales. Entonces creo que es bien necesario hacer esa diferenciación también y tener muy en claro que esas alianzas pragmáticas, o sea, sí, Chile se desarrolló por Pinochet, pero yo no creo que es necesario andar matando gente para lograr libertad económica, pues. No creo que sea un prerequisito tener una dictadura para implementar el libre mercado. Y estoy de acuerdo contigo, el salario mínimo es otra de las cosas que más afectan a los pobres, porque alguien en pobreza tiene el derecho de trabajar por lo que esa persona decida trabajar, no por la que el burócrata decida que es lo digno para esa persona. Y si alguien quiere trabajar por menos del salario mínimo, ¿a usted qué le importa?
¿Acaso es usted el que se va a fajar? No. Pero entre 0 y algo, que sea la persona la que escoja si quiere el 0 o el algo. Es lo más justo, creo yo, que cada individuo tenga la posibilidad de decidir por cuánto quiere vender su labor. Y por último, Suecia, Finlandia, Dinamarca no son socialistas, son los países que lideran los índices de libertad económica mundial. Yo estoy cansada que países que están en ese índice, en el puesto 170 y pico, como Argentina, los progres de Argentina, los mamertos de Argentina, vengan a hablarme de Suecia, de Finlandia, de Dinamarca como socialistas, cuando esos países están a la cabeza en libertad económica. Es absurdo que los socialistas latinoamericanos me pongan de ejemplo países que son líderes en libertad económica, porque si algo entienden los países nórdicos es que para repartir, primero hay que garantizar la propiedad privada que permita la creación de riqueza. Aquí en América Latina queremos repartir, pero no dejamos crear. Entonces, ¿qué vamos a repartir? ¿Miseria? Pues sí, es lo que estamos repartiendo. Y con eso acabé con estas preguntas. 5 más. Todo esto para decir, repito, independientemente de orientaciones políticas, como a mí me merece el más absoluto respeto y el mayor optimismo como colombiano que hayan hecho lo que hicieron en UNETE. Unirse distintos grupos, movilizarse, ir a la acción, ir a la reflexión, avanzar hacia un tanque de pensamiento, hacer el esfuerzo enorme que implicó, y gracias Gloria por tu generosidad, por tu tiempo, por lo que has hecho con nosotros a pesar de tu hija, por lo que hiciste. Quiero decirle a Gloria muchas gracias, y a UNETE y a los distintos grupos que se integraron en UNETE, gracias por lo que han hecho, gracias por el ejemplo que están dando, gracias por no desfallecer, gracias por no quedarse solamente en el lamento, gracias por seguir convocando a sus miembros y gracias por seguirnos invitando a que tengamos unos debates con altura para pensar cómo vamos a salir de esta encrucijada tan desafiante en la historia de Colombia. Le damos para cerrar. Doctora Gloria. Muy bueno. Muchísimas gracias. Una visión